Al comenzar el año de 1816, tras la muerte del más importante jefe de los insurgentes, José María Morelos, la guerra de independencia convocada por el padre Hidalgo parecía perdida. Los ejércitos del rey se habían fortalecido. La gente estaba cansada de tanta sangre y sufrimiento, y solo quedaban unos pocos rebeldes librando una batalla sin esperanza de triunfo. Pero algunos acontecimientos inesperados pusieron de pronto la independencia en manos de un coronel criollo al servicio del rey. Su nombre era Agustín de Iturbide. La mañana del 22 de diciembre de 1815, muy temprano en San Cristóbal Ecatepec, el principal cabecilla de la insurgencia contra el orden colonial, José María Morelos, es ejecutado de espaldas al pelotón de fusilamiento. Había delatado a sus principales colaboradores, señalando inclusive el número de hombres que cada uno tendría, la calidad táctica o estratégica de cada colaborador, el armamento con que se contaba, los sitios de aprovisionamiento y de reunión de los hombres. Y esta información valiosísima dada por el propio comandante en jefe derrotado, le permitió al virrey iniciar un despliegue de operaciones para golpear directamente en aquellos puntos donde Morelos había señalado tanto en su plan de pacificación como en las delaciones que hizo. La ejecución de Morelos fortalece a las tropas realistas en el campo de batalla. Las comanda con eficacia y crueldad el virrey Félix María Calleja, un militar español fogueado en las duras batallas contra la insurgencia. Entonces hay una política impulsada sobre todo por Calleja de arrasar, de instar a ciertas personalidades de los pueblos, fueran criollos, autoridades locales, a los sacerdotes principalmente, para que denuncien a los insurgentes, para que haya un reacomodo y una vuelta al orden realista. Por supuesto que los pueblos que se oponen o que se están trabajando a favor de la insurgencia son duramente castigados. Bajo el mando de Calleja, el coronel criollo Agustín de Iturbide demostrará la misma eficacia que aquel en el sometimiento de los insurgentes, y acaso una mayor ferocidad. Después de haber estudiado la forma en que otros comandantes trataron de enfrentar la guerra, Iturbide se lleva la palma de la sangre. Es realmente dentro de la guerra una de las gentes más, yo lo diría, perversas desde el punto de vista militar. Por ejemplo, si una población no informaba al ejército realista del paso de las tropas insurgentes o de un grupo insurgente, llegaban a la población, reunían a todos los hombres en la plaza y hacían una rifa que le llamaban el quinto. Entonces seleccionaban a 5 hombres y los fusilaban, aunque fueran inocentes, no importaba. Entre los insurgentes, las rencillas y constantes desacuerdos debilitan todavía más el movimiento. El cambio que viene después de la muerte de Morelos es radical. Primero porque causa una gran desmoralización entre todos los insurgentes. Y segundo porque se pierde una cabeza o un liderazgo que era muy importante en la guerra. Esto naturalmente desarticuló terriblemente la insurgencia y obligó por una parte al repliegue total de los insurgentes, a dispersarse muchos de ellos. Y además de la dispersión, luchas entre ellos mismos por la recuperación o por pelearse ese mando. Entonces vamos a tener una insurgencia dividida, luchando entre ellos mismos, peleas, rencillas, y esto pues provoca un gran daño a la insurgencia porque es una insurgencia completamente desunida. Entrado el año de 1816, todo favorece al régimen colonial y poco o nada a los novohispanos que se rehúsan a soltar las armas. En la vieja España,
el desconocimiento de la Constitución Liberal de Cádiz por parte del rey Fernando VII alienta en tierras novohispanas la represión del conservador virrey Calleja. Por si esto fuera poco, 14,000 soldados españoles desembarcan en Veracruz con el propósito de sofocar la revolución de una vez por todas. Lo que vemos es que los realistas empiezan a controlar todo el territorio, se crean comandancias militares y se militariza todo el territorio. Para aquellos insurgentes que se aferran al combate, así como para aquellos que no olvidan los liderazgos de Hidalgo o de Morelos, resulta evidente que la guerra no será la misma de antes. Superados en su capacidad estratégica y en recursos militares por las tropas del virrey Calleja, deberán resistir en adelante bajo el mando de otros hombres, los hermanos Rayón, Guadalupe Victoria, Pedro Ascencio y Vicente Guerrero. Desde antes de la muerte de Morelos, pero cada vez más tras su desaparición, los insurgentes saben que en esta guerra no tienen la suerte de su lado. Atrás ha quedado la ocupación de grandes poblaciones como Cuautla, Acapulco y Oaxaca. No les queda ya otro recurso que el refugio en la selva, en los cerros y en otros lugares de difícil acceso. Obviamente que en la primera etapa se refugiaban y fortificaban poblaciones, pero en la medida en que empiezan a perder el apoyo de las poblaciones y las tropas realistas empiezan a controlar los pueblos, los insurgentes se desplazan hacia las zonas más agrestes, hacia las zonas más difíciles de penetrar. Los llamados fuertes son parajes de difícil acceso que permiten a los rebeldes oponer resistencia a las tropas realistas y combatirlas en los momentos propicios, en una rápida guerra de guerrillas. Generalmente eran cerros, montañas que eran prácticamente inaccesibles. Si hoy día son difíciles de acceder a ellos, en aquella época debió haber sido más difícil. Los fuertes es el mejor ejemplo de una estrategia fracasada de la insurgencia. Solo queda ubicarse en un punto y tratar de resistir para que no te derroten. Ya no solo para conquistar al otro, no, solo para que estés ahí y mantengas en alguna medida la insurgencia. A la defensiva en sus fuertes y madrigueras, los insurgentes parecen haber renunciado al ataque. No obstante, en Veracruz, el liderazgo de un hombre trae nuevos bríos a la acción rebelde. Se llama Guadalupe Victoria. Recordemos que la zona de Veracruz es vital para el comercio ultramarino, entonces la cantidad de mercancías que circulan por ahí es impresionante. Entonces él aprovecha esto. A las rutas estratégicas ocupadas por Victoria se suma la más importante de todas, el llamado Puente del Rey, en la región central del estado de Veracruz. Esta obra se había hecho unos años antes de que estallara la revolución y era uno de los grandes logros de este sistema de comercio, de la eficacia borbónica del transporte de los bienes para que llegaran más rápidos, vencer vadear estos ríos que eran en temporadas de lluvias muy difíciles de cruzar. Bueno, este puente facilita ese transporte. Fue una fortificación estratégica para los insurgentes, porque a través del puente controlaron todo el comercio transatlántico y controlaron el camino real y toda la economía de la Nueva España. Esto de alguna manera explica la pervivencia por tanto tiempo de la insurgencia en Veracruz. En diciembre de 1815, casi al tiempo en que Morelos es fusilado en Ecatepec, la pérdida definitiva del fuerte y Puente del Rey por los insurgentes parece una premonición de su debacle.
Puente del Rey va a caer, lo van a perder los insurgentes en 1815, el 8 de diciembre. Desde entonces los realistas se posicionaron de Puente del Rey y fue cuando la balanza cambió. Hacia 1816, enemistados los insurgentes entre sí, acorralados en sus fuertes o desalojados de ellos, la llegada de una nueva estrategia en manos de un nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, acabará muy pronto con la rebeldía de todos, o de casi todos. ...20 de septiembre de 1816... en la Ciudad de México, la llegada de un nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, confirma el cambio de la política real hacia la guerra insurgente en la Nueva España. A la ferocidad de Félix María Calleja, el virrey saliente, sigue ahora el espíritu conciliador de Apodaca. Lo envía al rey porque es un hombre de buen corazón. El rey estaba consciente ya, Fernando VII, que tenía que cambiar de política, que ya habían sofocado a sangre y fuego la insurgencia en su etapa más virulenta, y envían a Juan Ruiz de Apodaca, que va a permanecer 5 años en el puesto. Es decir, no es un virrey de paz, es un virrey con buena imagen, con buena presencia política en la corte de Madrid, y que en México es bien recibido porque viene sobre todo a cicatrizar las heridas abiertas por la guerra. La nueva estrategia ordenada desde Madrid es oportuna. Tras la enorme mortandad ocasionada por la epidemia de 1813, los sufrimientos de la guerra han terminado por doblegar en buena medida la acción insurgente. La más poderosa arma de todas aparece entonces. Se llama indulto. Primero, el virrey Apodaca establece esta política, que es recibir a todos, perdonarlos, no fusilar a nadie, basta entregar las armas, firmar que se sometan a la autoridad real, asignarse en qué lugar van a vivir, y se acabó. El impacto fue tremendo, porque también estos hombres están cansados de luchar, sus convicciones se van debilitando. Es una vida ya que no tiene mucho sentido, porque van viendo que van perdiendo, vaya, hay una especie ya de pesimismo entre ellos, y esta política de indultos por eso tiene tanto éxito. ¡Los acogemos al indulto! Las partidas de insurgentes que se indultan les perdonan todos los males que hubiesen cometido, y además conservan sus armas, les dan fuero militar, se conservan los cuerpos, digamos, como tales, nada más ahora con la denominación de realistas. O sea, se vuelven soldados del rey en contra de sus propios compañeros. Y el tercer tema que casi no hemos estudiado es que se le da 2 concesiones importantes. Se les da tierras y se les exime de impuestos. Es decir, el indulto no nada más es el rescate de la vida, sino además la política de la corona es darles elementos para que vivan bien. Lo cual significa que muchos insurgentes ya ni eran insurgentes, ya no estaban en armas, pero aprovecharon para ponerse en paz con la administración española y para limpiar sus culpas y poder vivir de otra manera. Y hubo más de 60,000 indultos. Eso es pavoroso. En los pueblos y ciudades, en los caminos, haciendas y ranchos, los rebeldes se acogen al perdón de la corona de España. Algunos insurgentes notables no pierden la oportunidad de retornar a una vida tranquila. Lo hacen de este modo los generales Mier y Terán e Ignacio López Rayón, quien había heredado el mando tras la desaparición de Hidalgo y Morelos. Asimismo aceptaron el indulto tras mucho sufrimiento el abogado Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario. Como el caso de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, que andan trashumantes. Nace su primera hija en una cueva y le ponen Genoveva, recordando un poco la leyenda parisina. Y pues al final de cuentas, solos, abandonados en la sierra con niños, y se dan cuenta que no tienen más remedio más que ir recolectando frutos silvestres y matando animalitos para comer. A la intemperie, pues Quintana Roo y Leona Vicario deciden indultarse. Así como él
y como ellos muchos habrán sido así. Aunque herida de muerte, la insurgencia mantiene aquí y allá grupos de rebeldes dispuestos a morir combatiendo. Entre aquellos que no se rinden ni persiguen el indulto, se encuentran Vicente Guerrero, en las montañas del sur, y Guadalupe Victoria, oculto en la hacienda de Paso de Ovejas, cuya vieja casona es hoy orgullo del pueblo del mismo nombre. Ahora, esto es curioso, porque Paso de Ovejas es uno de los